Sigue entrando gente a la sala y también estamos transmitiendo por Facebook Live desde la página de la comunidad de meditadores Pali de Fundación Columbia, a las cuales tanto a la comunidad Pali como a Fundación Columbia aprovecho para agradecerles muchísimo todo lo que hacen por difundir la meditación y por acogernos en este espacio. Voy a silenciar la música ahora. Y buenos días. Bien, y hoy tengo la alegría de presentarles a alguien muy, muy especial en mi vida, en la de Mariana, en la de mi familia, pero sobre todo en la comunidad de meditación cristiana, porque es ni más ni menos que la fundadora de la comunidad en Argentina, que es mi querida Magdalena Puebla. Magda, si hay alguien que dedicó su vida a estudiar el misticismo cristiano, creo que es Magda. Y ella toma contacto, creo que en los 90, quizá en los 80, fines de los 80, particularmente con quien nos convoca hoy, que es Bill Griffiths, monje benedictino inglés, que tras vivir 20 años en comunidad en Inglaterra, como monje, emigra a la India y allí funda un ashram donde finalmente termina sus días. Y realmente él dedica su vida a encontrar, comprender y compartir un verdadero Advaita cristiano. Y más adelante en la vida, Magda, a través de la editorial Bonum, tiene la oportunidad de comenzar a traducir los libros de Lawrence Freeman. Ustedes saben que Lawrence Freeman es el actual director de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, que se forma con el propósito de difundir las enseñanzas de quien fue el maestro de Lawrence, que es el padre John Main. Y al fundar esta comunidad, el padre Lawrence se apoya muchísimo en Bill Griffiths, que aún vivía. De hecho, en la reunión de fundación estuvo el padre Bill presentes, y fue el padre Bill que le sugiere a Lawrence para que la meditación, para que en el cristianismo y en el catolicismo, porque ambos eran católicos, se comience a incorporar un poco de la vida contemplativa en el cotidiano, en la vida cotidiana. Te sugiero que promuevas la formación de grupos de oración contemplativa alrededor del mundo y que se conformen en una comunidad de amor, una comunidad de amor a lo Cristo, ¿no? A lo Jesús, es decir, amémonos los unos a los otros como yo los amé. Y el silencio es quizá el vehículo más significativo del amor. De ahí que se forma la comunidad de meditación cristiana, que ya tiene 30 años, y tiene grupos en todos los países del mundo. Acá en Argentina son más de 35 grupos. ¿Y cómo llega a la Argentina? Bueno, ahí es donde Magda entra en acción. Ella estaba en Tucumán y se entera que el padre Lawrence venía a Río de Janeiro y decide subirse a un ómnibus y se va desde Tucumán a Río de Janeiro en ómnibus. No una, no dos, creo que 3 veces, hasta que
de algún modo el padre Lorenz se da cuenta que hay fe en la Argentina, hay gente esperándolo, y así viene por primera vez en 2005, ahí es donde Magda y yo nos conocemos. Y a partir de ahí Magda funda la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana de Argentina. La acompañan Marina Müller, Juanita Páez y quien les habla. Y bueno, hoy la comunidad, como les decía, tiene como 35 grupos distribuidos por todo el país. Y bueno, Magda, como les decía, ya a fines de los 80, 90, comienza a estudiar profundamente la vida de Bill Griffiths. Así que creo que es un verdadero honor que hoy, que es un día muy especial también, yo les decía en el post de Facebook, estamos iniciando el brazo de servicio a la comunidad de Meditatio. Meditatio es el brazo de servicio de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana. Y una de las ramas de servicio es promover el diálogo interreligioso. Bill Griffiths dedicó su vida al diálogo interreligioso y con esta conferencia creo que Magda está haciendo un aporte enorme también al diálogo interreligioso y creo que es un privilegio poder contar con vos, Magda. Te cedo entonces ahora, ya no hablo más, hablé mucho. Gracias por aguantarme. Y adelante, Magda, comenzá cuando quieras. Bien, bueno, buenos días a todos. En realidad yo soy agradecida de poder brindar alguna información del Padre Vid a tanta gente interesada en el tema, ¿no? Porque todos somos buscadores y no hay buscadores grandes ni buscadores más importantes que otros. Siempre lo digo porque es una cosa que la he vivido permanentemente y en esta búsqueda agradezco la oportunidad de la Fundación Columbia y particularmente de José María, que como él bien dijo, hemos hecho una amistad a lo largo de los años, una amistad espiritual con él y con Mariana. Hoy voy a hacer un pequeño semblanteo del pensamiento de Vid, es mucho más amplio. Él nació en 1905 en Inglaterra y tuvo distintos procesos, estudió en la Universidad de Oxford, una persona sumamente culta, estudió literatura, teología, religión, y él tiene un rapto místico cuando era adolescente, y como él dice, busqué repetir esta experiencia de Dios el resto de mi vida. Y murió a los 86 años. Es mucho lo que se puede decir de su vida. Se hizo monje católico porque era anglicano, y cuando ya llegó a un estadio de los 46 años donde era abad de un monasterio, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces se fue a la India a buscar su parte intuitiva, su aspecto intuitiva, el aspecto intuitivo de su vida. Y yo les quiero aclarar, y esto es muy interesante que tomemos en cuenta, porque por ahí yo doy mucha información y por ahí a alguien le interesa un tema, a alguien le interesa otro tema y van tomando nota de lo que les interesa. Pero Bill Griffith no es el primero que se va a la India en el siglo XX. Digamos, el cristianismo de esa época, en la década del 50 y antes, quería cristianizar la India y terminaban convirtiéndose los sacerdotes o los religiosos que iban a la India, iban integrando esa realidad espiritual profunda de Oriente, no solamente de la India, muchísimo. Y quiero mencionar particularmente a mi primer maestro de los 15 años, que fue Teilhard de Chardin, que era paleontólogo, teólogo, sacerdote jesuita. Y también estuvo Henry Lesaux, que después se llamó Abhishektananda, y también Jules Monchanin. Ambos le ceden el ashram a Vid, y bueno, esta es la parte histórica, la podemos investigar, la podemos estudiar en sus biografías, pero yo quiero hablar de él, de lo que significó en mi vida, de lo que significa en mi vida, a presente y a futuro. Vid
tiene 4 ejes temáticos, trabaja como monje benedictino y como literato y como filósofo y teólogo, trabaja 4 áreas principales, de las cuales vamos a tomar una. La primera es lo que decía José, la no dualidad, es decir, estamos en este plano de blanco-negro, lindo-feo, y la última realidad es no dual, lo que los hindúes en Oriente llaman Advaita, la no dualidad. Luego trabaja también, a partir de esa no dualidad, el elemento común de las tradiciones religiosas. Todas las religiones tienen un elemento común, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Luego habla de la meditación como experiencia de la realidad, es otro tema. Él hablaba, por eso a veces me hace gracia o me da tal vez cierta simpatía cuando me dicen, no, porque si yo hago yoga no puedo ir a la comunión, como me dijeron en una ocasión, ¿no? En algún centro de yoga donde di alguna charla. Y él decía que la meditación era el ejercicio espiritual para la experiencia de la última realidad que se complementaba con el yoga, con el trabajo del cuerpo. El yoga. Hay muchísimo para hablar, pero me quiero circunscribir al tema que hemos preparado hoy. Luego habla, y en extenso, del papel del mito. El mito valida el rito, el rito valida el mito. Que acá pongo ante ustedes este libro, Matrimonio entre Oriente y Occidente, que traduje varios libros de Bid Griffith, pero tengo este solo publicado, en donde habla de todos los mitos. O sea que él se basa para desarrollar su pensamiento en los mitos, no solamente cristianos, sino judíos y hindúes. Y después desarrolla un aspecto importantísimo que nos sirve para los ciudadanos del siglo XXI, que es ciencia y religión. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el tema. Y quiero hacer una pequeña diferencia que ahora está muy de moda, ¿no? Nosotros creemos que inventamos la pólvora y realmente, esto lo digo por mí, ¿no? Realmente los místicos de todos los tiempos y de todas las religiones ya hablaron, ¿no es cierto?, de que hay una diferencia entre espiritualidad y religión. Entonces, Teilhard de Chardin, y creo que lo debe haber copiado de alguien más, decía que somos seres espirituales habitando un cuerpo, una experiencia humana, ¿no es cierto? Entonces, todos somos seres espirituales, y esto es un concepto pequeño, simple, pero no siempre se entiende, y ahora está muy de moda en las páginas de Facebook. Pero la espiritualidad que cada uno tiene se canaliza o no dentro de una religión, ¿sí? Entonces, las religiones expresan la espiritualidad de las personas. Y hay personas, como dice uno de mis maestros, que es el padre Lorenz, porque imagínense que traducirlo 16 años en los retiros, he aprendido muchísimo y lo admiro profundamente, ¿no? Él dice que el que no tiene ninguna religión es porque no ha encontrado en ninguna cosa establecida, o en una cosa dogmática o doctrinal, lo que está buscando. Entonces él lo considera como un buscador, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos claro que todos somos seres espirituales. ¿Mm? Y las religiones, y ahora todo lo que yo diga es el pensamiento de este místico Bid Griffith, ¿no? Él habla de la función de las religiones. Él dice que cada tradición religiosa encierra una verdad eterna que se manifiesta en forma particular. Es decir, cada religión discierne o trata de sacar, extraer la verdad esencial, el misterio por detrás del pensamiento y las palabras. Ahora, él especifica muy bien que todas las religiones perciben, organizan la doctrina, el rito, a partir de determinados mitos, a partir de una experiencia de la divinidad. Es decir, todos buscamos la experiencia de la divinidad.
Ninguna religión, dice Bid, se organiza porque sí, porque a alguien se le ocurrió en las anales del tiempo organizar algo. Todo parte de una experiencia, me refiero a los rishis, me refiero al Buda, me refiero al mismo Cristo, cuando Juan lo bautiza y baja el Espíritu Santo y abre sus ojos a otra realidad, en donde Jesús se transforma en el Cristo. Entonces, la última realidad surge a partir de una experiencia de la divinidad. Después dice, cada palabra sagrada apunta al divino misterio y brilla a través del símbolo. Me refiero al aum del yoga, ¿no es cierto? Al amén del cristianismo. Y la religión eterna, dice, se encuentra en cada religión como su fuente, más allá de todo. O sea, para no repetirnos, digo que la religión eterna subyace. Y acá quiero referirme particularmente a el periodo que Bid, y que no solamente Bid, sino Karl Jaspers, un teólogo del siglo XX, define como el periodo axial, que va desde el año 800 antes de Cristo al año 200 antes de Cristo. Y esto lo asocio, porque Bid Griffith también lo asocia con la evolución de la conciencia. Entonces, y cita en su libro Una nueva visión de la realidad, cita la evolución de la conciencia de Ken Wilber. Se los recomiendo, el libro Desde el Edén, en donde trabaja sobre la evolución de la conciencia. Este periodo axial, de acuerdo a Karl Jaspers, dice que aparece simultáneamente en estos años en China, India, Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque el hombre se hace consciente de sí mismo. En China, ¿qué religión aparece? El confucianismo y el taoísmo. Al mismo tiempo, en India aparece el brahmanismo, el budismo y el jainismo, porque el budismo aparece en la India, pero luego se exporta porque la India tenía un sistema religioso muy profundo que no aceptaba que no hubiera un Dios, un creador, como después veremos en el budismo. En Occidente aparece como el zoroastrismo, que es el antecedente de los profetas del judaísmo con Elías y Isaías, y después el cristianismo. Y en Grecia aparece con la filosofía, con Heráclito y Platón. Entonces, quiero asociar esto de la función de las religiones y cómo aparecen en el género humano a partir de una evolución de la conciencia. Entonces, dice Bid, y esto a mí me encantó cuando lo leí por primera vez, él decía que todas las religiones están condicionadas históricamente. Un tema más que obvio, ¿no es cierto? Pero durante siglos la humanidad se vivió enfrentada con la otra religión porque el hombre tiene necesidad, el ser humano, de certidumbre. Y la espiritualidad profunda lo que más te brinda es incertidumbre. Por eso la meditación y la profundización. Entonces, si estamos de acuerdo a este místico, que todos tenemos un condicionamiento histórico desde lo religioso, dice que todas las tradiciones atraviesan una evolución a lo largo de su historia y absorben en el tiempo elementos de antiguas tradiciones, porque se convierten en símbolos que apuntan a una realidad que este plano de dualidad no puede definir. Entonces, las tradiciones religiosas pertenecen a una época en particular y se expresan en un lenguaje particular. Por ejemplo, el tema de la última cena, o de la cena sacramental, el tema del bautismo, los judíos lo absorbieron de los egipcios. Esto es muy interesante, este dato. Entonces, tenemos que hay un condicionamiento histórico de las religiones. Y quiero referirme brevemente a las 5 grandes tradiciones. En el Islam, Mahoma, ¿no es cierto?, que recibe el Corán, que redacta el Corán, creo que Mahoma era analfabeto, redacta el Corán, ¿no es cierto?, en una cueva, es un personaje histórico. Pero no todas las tradiciones
tienen el personaje histórico. Jesús es un personaje histórico, Buda es un personaje histórico, pero dentro del hinduismo no son personajes históricos, por lo menos todos comprobados. El Corán tuvo, antes de tener la forma que tiene ahora, tuvo una evolución en contacto con las culturas aria y persa. Y su aspecto místico, porque, y esto es bueno aclararlo, todas las religiones tienen un aspecto místico. El aspecto místico es buscar la experiencia de Dios, tener la experiencia, sin la cual nada de lo que yo crea me sirve. Esto lo digo a nivel personal. Entonces, el Corán se ve influenciado por las culturas arias y persas, y su aspecto místico es a través de los sufíes, que es una corriente que se desarrolla posteriormente en la historia del Islam. Y también comparte su herencia judío-cristiana, porque el Islam surge, Mahoma, de Ismael, que era el hijo no legítimo de Abraham. Entonces, es una religión que está muy ligada al judaísmo y al cristianismo en su esquema doctrinal. Y postula, miren qué interesante lo del islamismo, postula que Jesús y Moisés no son hijos de Dios, como los concibe el cristianismo, sino que son profetas, y que el más grande profeta es Mahoma. Y rechaza la divinidad de la resurrección de Jesús, su divinidad y su resurrección. No concibe el pecado original. Para el Islam, que tantas veces lo vemos atrasado, bueno, por toda esta cosa de violencia que a veces se vive en el mundo, él dice que el pecado original no existe, sino que cuando se come la fruta del bien y del mal, todos son símbolos, ¿no es cierto? Temas que desarrolla Griffith en extensión en muchos de sus postulados, en muchos de sus temas. Dice que cuando se come la manzana, el hombre se fragmenta y se divide y toma conciencia de sí mismo. Entonces no lo ve como algo pecaminoso ni de caída. Esto es una característica del Islam, no de otras tradiciones. ¿Están escuchando todos? Ok. Marcela, entra, cerrá y volvé a entrar. Bueno, vamos al hinduismo. El hinduismo, que siempre se dijo cuando yo era chica, hace tantos años decíamos que el hinduismo era una religión politeísta. En realidad no es así y tampoco importa demasiado si es politeísta o no es politeísta. El hinduismo, según Bill Griffith y según muchos otros, en este caso particular, los dioses representan los distintos poderes y fuerzas de la naturaleza, pero sujetos a un Dios supremo. Son los distintos aspectos de la naturaleza, y los dioses son nombres y formas de un ser único. Después en otras conferencias podemos desarrollar todo lo que él desarrolla en este libro sobre la mitología hindú, ¿no es cierto? Sobre Brahman, Atman y Purusha. Que fíjense que son las tres personas. Son todas las personas de la divinidad. ¿Vieron el Espíritu Santo? Dios, Hijo, Espíritu 3533. Santo. Silenciala, José María, Marcela. Sigo. Entonces, los dioses son nombres y formas de un ser único, que no tiene ni nombre ni forma. Y acá el hinduismo tiene Brahman, Atman y Purusha como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos esos conceptos él los desarrolla, no los vamos a desarrollar, pero es bueno que los conozcan. Y habla del Dios de la forma negativa. Neti, neti, desde el sánscrito, es no es esto, no es esto. La vida negativa de Dios la desarrollan Orígenes y Clemente en el siglo IV de nuestra era, místicos cristianos. Entonces, el mundo, dice el hinduismo, no existe, es maya, es imaginario, no existe en sí mismo, sino que es una manifestación de Dios. Y cada religión, como
El Islam tiene el hombre universal. El hinduismo tiene el hombre arquetípico, que contiene a toda la creación. Todos estos conceptos los desarrolla Big Griffith en cuanto al budismo, al islamismo y al hinduismo. En relación al budismo, quiero hacer una diferencia, porque el budismo no se considera una religión. Yo, sinceramente, la siento una religión, pero al no tener un dios, porque ellos hablan de suñata, que es el vacío. El vacío es la nada, es lo que genera todo, pero no tienen un dios. Está el personaje Buda, que es histórico y que se ilumina. No habla de un dios personal, mientras que todas las religiones tienen un dios personal. La última realidad, igual que el hinduismo, es en términos negativos. Habla del vacío y de suñata. Se pierde la individualidad y crea un camino de autoconocimiento que se llama las 8 nobles verdades. No sé si más o menos vamos manejando acá, no quiero dar demasiada cosa, pero es como que a mí me interesaría que vieran cómo Vic desarrolla toda una temática para luego sostener lo que él cree, y acá he guardado unas frases que quiero leerles de él, ¿no? Que están a disposición, que José María después se las puede pasar si les interesa. Cuando habla de el elemento común en todas las tradiciones, dice, me parece que tenemos que ir más allá de todas las formas de pensamiento, más allá de la Trinidad, la Encarnación, la Iglesia. Todos estos pertenecen al mundo de los signos, que son manifestaciones de Dios en el pensamiento humano, pero Dios mismo, la verdad misma, está más allá de todas las formas de pensamiento. Y por eso prioriza la meditación y dice, la meditación debe conducir al silencio, al mundo de la no dualidad, cuando todas las diferencias y conflictos en este mundo son trascendidos, no anulados, sino que son llevados a una unidad más profunda del ser, en donde todos los conflictos se resuelven, como los colores que se absorben en la luz blanca pura que contiene todos los colores, pero resuelve sus diferencias. Esto con respecto a las diferentes evoluciones históricas de las tradiciones religiosas. Y acá llegamos al judaísmo. El judaísmo tiene un primer hombre, que es Adán, y el cristianismo también lo pone como primer hombre, pero dice, tenemos el segundo Adán, que es Cristo, y lo explicamos enseguida. El judaísmo, perdón, comienza, no se pierdan esto, como una religión tribal en su evolución. Y luego llega, con el Antiguo Testamento, al universalismo de los profetas. Y ahí ya se enganchan como el pueblo elegido. Y qué respeto siento yo por el judaísmo, porque ellos siempre tuvieron influencias de todos los pueblos que los dominaron, como Egipto, Babilonia, Persia y los griegos, pero fueron fieles a su revelación original desde el Antiguo Testamento con Abraham, ¿no? Cuando Dios le promete el pueblo nuevo, la nueva tierra, que bueno, Big Griffith en este libro, Matrimonio entre Oriente y Occidente, hace una disquisición de cada uno de los mitos maravillosa. Entonces, es un pueblo elegido, entonces ellos tienen una religión lineal, y hago un asterisco acá, porque en las grandes tradiciones, y en cualquier tradición, hay dos tipos de religiones. Está la religión lineal, que es la histórica, donde hay un hilo conductor en donde se llega a la última realidad, a la totalidad, al paraíso, históricamente. Hay un principio y un fin, vamos hacia. Pero está el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Pero está la religión circular, el samsara, que es el budismo y el hinduismo, donde nada tiene comienzo, nada tiene fin,
y todo es un devenir. Pero ellos, volviendo al judaísmo, se mantienen como el pueblo elegido y son fieles a una revelación. Y recuerden que la revelación, para la revelación de cualquier religión, en cualquier tiempo histórico, tiene que haber una experiencia de la revelación. Y acá un asterisco que me gustó mucho de Big Griffith, cuando él, en un sentido muy humor inglés, dice, porque el catolicismo tiene Oriente y Occidente, el catolicismo oriental, ¿no es cierto? Griego, sirio, ruso. Y él dice, mientras el catolicismo romano te explica cómo meditar, el catolicismo ortodoxo te muestra. Entonces, todos nuestros místicos a lo largo de la historia buscaban la experiencia de Dios. Como dice Isaac, el abad Isaac, enciérrate en tu celda y tu celda te explicará todo, te mostrará todo. Entonces, llegamos al cristianismo. En el cristianismo, el divino misterio se encarna en la persona de Jesús. Dios se manifiesta en un hombre en particular. En Jesús, la naturaleza humana se eleva al plano divino, que es otra forma de que circularmente Brahman se encarna en Atman, que a su vez se manifiesta en Purusha, que es la persona cósmica, y vuelve a Dios. Es lo mismo de acuerdo a la cultura que lo organiza. Pero acá hay un concepto que hay alguien que viene a la tierra, en este caso nuestro cristianismo, por lo menos mi cristianismo, la persona de Jesús viene a la tierra como encarnación de Dios, ¿no? Y nos lleva lo que se llama la divinización, por los místicos, la naturaleza humana se eleva al plano divino. Y de acuerdo a Griffith, y miren qué revolucionario, dice, se simboliza como muerte y resurrección. Es decir, como no dándole entidad real, esto es Griffith, se simboliza como muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por Egipto. El dios de Egipto lo descuartizan y muere y se lo despedazan y luego se reintegra, resucita. Esto es un mito muy antiguo que en algún momento podemos desarrollar mitos inextensos para desarrollar todos estos temas comparativamente también. Pero acá se simboliza como muerte y resurrección por la influencia que tenían en Egipto. Este es el pensamiento de Griffith, quiero aclararlo, tratando de simbolizar que vamos del tiempo a la eternidad. Muerte y resurrección. Y Jesús es el segundo Adán que viene a redimir a la humanidad caída. Pero esto no es tan así para algunos evangelistas. Ustedes saben, hago un pequeño asterisco muy interesante para que el que le interese investigue, que están el canon de la iglesia, ¿no es cierto?, los evangelios, los 4 evangelios canónicos, y hay 124 evangelios apócrifos, que no quiere decir que sean falsos, quiere decir que se cuestiona quién los escribió. Y en el Evangelio de Tomás, y Witt se basa muchísimo en el Evangelio de Tomás, Jesús no viene a redimir a la humanidad porque no hubo caída, sino que estamos dormidos y Él viene a despertarnos. El Evangelio de Tomás habla del Jesús que nos viene a mostrar el camino y a llevarnos a todos como hijos de Dios de vuelta al Padre. Esto es con respecto al cristianismo. Con respecto y es el segundo Adán. Con respecto a la caída, tomé un puntito en relación al paraíso perdido que él investiga dentro del libro Los mitos, ¿no? Todos conocemos lo que es la caída y el paraíso perdido dentro de nuestra doctrina cristiana, aquellos que somos cristianos. Pero bien, en realidad, dice Witt, la caída es la ignorancia. Esto es el Evangelio de Tomás. Ignoramos, desconocemos la realidad trascendente que nos habita. Entonces, de la dualidad pasamos, de la no dualidad en el Evangelio
de la no dualidad, que éramos uno con Dios, el paraíso, pasamos a la dualidad o fragmentación. Esa es la caída para Bede Griffiths. Pasar de la no dualidad a la fragmentación. Perdemos la inocencia original y deberemos retornar al uno. Hay un Magda, lindo... ¿Sí? sí, 10 minutos más o menos para los 40. Es lo que tengo para redondear. Bárbaro, lo organicé bien el tiempo. Bueno, pasamos, perdimos la inocencia original y debemos retornar al uno. Y esto también lo asocio con Thich Nhat Hanh, que es un monje budista contemporáneo que habla también del círculo, ¿no? Hay un libro muy bueno que es de Brian Pierce, que es un monje, un fraile dominico, Caminando Juntos, donde compara la espiritualidad del maestro Eckhart, que impresionante, y Thich Nhat Hanh, que habla de este tema de volver a la fuente, especialmente el maestro Eckhart católico. Entonces, en nuestro interior, dice Bede, está el paraíso, está la caída y está el trauma del nacimiento. Pero claro, el mundo convencional nos aleja de ese centro, y de ahí, dice Bede, la importancia de la meditación. El paraíso perdido dice, cada hombre debe encontrar la esencia de su propio centro. Es de este centro del que cayó y a este centro debe retornar. Deberemos descubrirlo en nuestro interior, ya que se encuentra escondido bajo pesadas capas de hábito y de convención. El mundo construye una barrera que impide alcanzarlo. Hemos caído del paraíso de la inocencia y debemos retornar a él. Todos estos misterios están ocultos en el inconsciente. Allí está el paraíso y allí tiene lugar la caída, el trauma del nacimiento. Todo lo convencional nos aleja de este centro, haciéndonos sentir extranjeros en nuestro propio ser. Y voy cerrando ya, hablando de el acuerdo cósmico, dice Bede. Hay un libro que se llama El Cristo Cósmico. El acuerdo cósmico sostiene que las religiones derivan de un acuerdo cósmico. ¿Por qué? Dice, porque la humanidad es un todo orgánico que forma parte de un todo cósmico relacionado sin dualidad con su creador. Somos el Dios en el que creemos, no somos el Dios, formamos parte de ese Dios en el que creemos. Esto nos acerca al hinduismo. Y Bede era un devoto de la ciencia, en donde estudió a David Bohm, Friedrich Capra, Jung, Einstein, a todos los, Rupert Sheldrake con los campos morfogenéticos, y dice que el universo, y esto creo que lo dice Friedrich Capra, gran amigo de él, el universo es un campo de energías que trabajan en distintas frecuencias y se estructuran de tal forma que nosotros la percibimos como materia. Y Capra dice el todo en cada parte. Entonces, para terminar, tenemos que, es decir, él toma la ciencia para basarse en lo que desarrolla como su pensamiento. Esto es fundamental en él. Y para comprender e integrar, dice, recobrar el sentido del misterio y el sacramento dentro de la propia liturgia. La liturgia, dice, es una representación del misterio de Cristo. El símbolo es un signo que hace presente la cosa significada. Y dice, hablando del diálogo interreligioso, el diálogo bien entendido, y voy terminando, no es un compromiso con el error, sino un proceso de enriquecimiento por medio del cual cada religión se abre a sí misma a la verdad que se encuentra en la otra religión. Cada religión debe mantener la verdad fundamental dentro de su tradición y al mismo tiempo permitir que esa tradición crezca al exponerse a otros aspectos de esa verdad. De esta manera, nos damos cuenta que la verdad es una, pero que tiene muchas caras y que cada religión, por decirlo de alguna manera, es un rostro de esa única verdad que se manifiesta a sí mismo bajo diferentes signos y símbolos en las diferentes tradiciones religiosas. Entonces,
Esto es un homenaje al padre Big Griffith, que en su ashram en Shantivanam tenía el rostro de las 7 caras, en donde meditaba a la mañana y se leía el Bhagavad Gita, y a la tarde se leía la Biblia. Para mí es un placer y un homenaje y un honor poder hablar de él frente a ustedes. Nada más. Muchísimas gracias, Magda. Bueno, no abrí los micrófonos, a ver si quieren. ¿Podés abrirlos vos? Sí. El que levante la mano. No, porque te están aplaudiendo, por eso. Bueno, imagínate el aplauso porque muchas gracias, Magda, muchas gracias. Ahora hay algunas preguntas que ya pusieron en el chat. Si quieren ir haciendo preguntas, las vamos a ir canalizando a Magdalena. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas antes de hacer nuestra práctica de silencio de los domingos. Y también esta invitación va para los que estén participando a través de Facebook Vivo. Pueden dejar en el feed, escribir un comentario por el chat de Facebook Vivo. Adelante nomás entonces. Sí, adelante Ana, sí. Quería preguntarle a Magdalena si Mateo fue discípulo directo de Jesús o fue posterior. Lucas creo que fue posterior. Mateo fue original y creo que fue el primer evangelio que se escribió, que tampoco sabemos si lo escribió Mateo. Pero claro, por eso. Sí, en realidad los evangelios no los escribieron, se cree. Esto es Elaine Pagels, les recomiendo un libro, Evangelios Gnósticos. Los evangelios no los escribieron los discípulos porque, bueno, se murieron. Claro. Pero el primer evangelio es el de Mateo, se cree, en el año 90, por un discípulo de Mateo, nada más que se ponía el nombre para que fueran más autorizados, ¿no? Está bien, sí. Sí, pero hay 124 evangelios. Gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Voy a leer alguna del feed, Magda. Pregunta Andrea si por favor podés recomendar qué libro leer primero de Bill Griffiths. Sí, quiero contestarle a Gaby una cosa que me preguntó. Yo elijo el cristianismo para trabajar desde mi lugar porque, como dice Thich Nhat Hanh, tenemos que arraigarnos en una tradición para poder percibir las otras. Fíjate, Gladys, que cuando digo el diálogo interreligioso, nosotros tenemos que partir de un lugar, como dice el Dalai Lama, profundizar en nuestra propia tradición, y luego ver otras. Yo siempre voy a hablar desde el cristianismo, porque me siento cristiana, porque entendí el mensaje, pero también estoy abierta a todo lo demás. ¿Qué me preguntaste, por favor? ¿Me lo puedes repetir, José? Sí, Andrea pregunta si por favor podés recomendar qué libro leer primero de Bill Griffiths. El único libro traducido, lamentablemente por ahora, es Matrimonio entre Oriente y Occidente, editorial Bonum. No sé si está en existencia, si no me avisan. Yo tengo algunos ejemplares, pero bueno, editorial Bonum debe tener, y si no, vamos a ver de reimprimirlos. Muchas gracias, Magda. Mariela comenta muy interesante. Mirta comenta, y por el grupo de los eseños, cuando era el rabino Yeshua, cuando hablabas de Jesús. Sí, querías comentar algo. Sí, el tema, hay dos tradiciones místicas contemporáneas de Jesús, una anterior y otra posterior, o paralela. Los esenios es un grupo místico judío. Cada tradición religiosa desarrolla su carisma místico, porque nosotros en este plano funcionamos con el ego, en el aquí y ahora, ¿no es cierto?, en la dualidad, pero toda tradición funciona con un plano místico. Los esenios fueron anteriores a Jesús y se cree que Jesús, estos son
ideas que se tienen y estudios que se han hecho. Recomiendo a Elaine Pagels, es una antropóloga norteamericana contemporánea. Los esenios tenían a Yeshua, los esenios no tenían a Yeshua, sino que tenían un maestro de virtud, que se dice que el maestro de virtud de los esenios, era un grupo ascético, terapeuta, que curaba, anterior a Jesús, se dice que Jesús los visitó y que Jesús los conocía. El nombre de Yeshua viene de Oriente, porque hay un documento que se llama The Lost Years of Jesus, los años perdidos de Jesús, que no sé si está traducido, en donde hay documentación que se habla de un Yeshua en un monasterio lama, ¿no? Que fue un judío que fue ahí y que se perfeccionó, etcétera. Son cosas que están muy cuestionadas, quiero aclararlo, ¿no? Y después, el contemporáneo a Jesús son los gnósticos, los movimientos gnósticos, que luego dentro del cristianismo desarrollan una rama gnóstica que perfecciona a Carl Gustav Jung y que existe en la actualidad. Pero los gnósticos no eran solamente cristianos, sino que venían de la India. Se centró en Alejandría, que en los 4 primeros siglos era la ciudad cultural más importante de ese mundo. Gracias, Magda. María Elena preguntas, vos mencionaste varios libros, Magda, a lo largo de tu charla. María Elena pregunta si podrías dejarnos, si querés me lo pasás a mí, yo lo posteo en la página del grupo, el nombre de todos los libros que vas mencionando. Bueno, sí, yo te voy a pasar, así como te pasé las frases que estuve leyendo, te voy a pasar los libros, aquellos que sepan inglés, que lo puedan elegir, los puedan pedir por Amazon. El que está en Argentina es Matrimonio entre Oriente y Occidente, que habla de todos los mitos, desde el hinduismo, el cristianismo y el judaísmo. Y también voy a pasarte mi mail, para que aquellos que quieran hacerme una pregunta personal me la pueden hacer y después nos podemos conectar por Skype, por WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp que es de Tucumán, así que empieza con 381, y bueno, nos podemos conectar de esa manera, ningún problema. Muchas gracias, Magda. Te leo una que viene del grupo, del Facebook en vivo, que la hace Mechita, y pregunta, ¿cuál es, a tu criterio, el evangelio más fidedigno? Bueno, hablar de eso sería como un atropello, yo no soy teóloga. A mí me gusta, hay 4 evangelios canónicos, acá preguntan por qué hay solo 4. Hay 4 evangelios canónicos, 3 se llaman sinópticos porque relatan cronológicamente la vida de Jesús y todos sus prodigios, su historia, y hay un evangelio que se llama el evangelio sobrenatural, que es el de Juan, que es mucho más simbólico. ¿Por qué hay 4 evangelios? Esto es para otra charla que por supuesto la ofrezco a la fundación, que se llama Los primeros años del cristianismo, los varios cristianismos, ¿no? Cuando muere Jesús y resucita, aquellos que creemos en su resurrección, todos empiezan a escribir lo que habían vivido, lo que habían visto. Y en los 4 primeros siglos del cristianismo hay mucha historia en donde mucha gente se va al desierto, otra se institucionaliza en Roma, y por supuesto, para poner un orden y para que la religión cristiana sobreviva a la historia, algunos místicos deciden, con el Concilio de Nicea, el año 325, qué evangelios van para ordenar. Fue la corriente ortodoxa que se generó, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, esto va y lo otro es apócrifo. Y los empezaron a perseguir. En el desierto se desarrolla, contrariamente a la institucionalización de Roma, se desarrolla toda una corriente mística en donde la cueva y la celda era su lugar de combate espiritual, en donde aparecen las amas y habas del desierto, y también decir que en cada región de Medio Oriente se tenían determinados evangelios, como el evangelio de Valentín, que era gnóstico. Los gnósticos es todo un tema, es muy interesante, como es el cristianismo gnóstico, que es una rama del gnosticismo general. Entonces, ¿por qué? Porque decidieron que tenían que ir esos para
generar un sistema de creencias determinado al que yo no adhiero totalmente. Gladys, que me preguntó por qué me vas a... Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero como decía mi padre amigo, el padre Bernardo Hughes, fallecido, si yo que soy cristiana, esto lo digo como cristiana, me hago cargo, si yo que soy cristiana y veo la realidad del cristianismo y no lo cambio, ¿quién la cambia? ¿No? Siendo cura. Pero bueno, estos son los 4 evangelios que se establecieron en el Concilio de Nicea. Pero el Evangelio de Tomás estuvo, según Ellen Pages, entre Juan y Tomás, y se decidió por Juan. Gracias, Magda. Bueno, ahora voy a ir quizá resumiendo. Hay muchos comentarios, ¿no?, sobre los libros que mencionaste. Mirta comenta El Tao de la Física de Capra, vos mencionaste a Capra. Bueno, en general... El Tao de la Física. Muy lindos comentarios. Muchas gracias, Magda. Un lujo escucharte, dice Silvia, de Córdoba. Excelente, súper didáctica. Gracias, Magdalena, dice María. Y bueno, pido disculpas si no leo todos. Hay saludos de Asunción, de Ecuador. Aquí Gaby pregunta, no sé si creo que ya lo respondiste, ¿por qué seguís eligiendo el cristianismo para transitar tu vida? Porque soy cristiana. Yo sigo a Cristo. Podrán dejar la info que ya no me alcanzan las manos a buscar en Google. Sí, vamos a dejar, Marisa, toda la info. ¿Sí? A ver si encuentro preguntas. Siguen muchos agradecimientos, gracias a todos ustedes. Mi mail es malen-puebla@hotmail.com. Todo minúscula, Malen, sin la A, _puebla@hotmail.com. Sí, ahí Marian lo está escribiendo en el chat. ¿Querés que lo repita de vuelta o lo captaste? No. Bueno, yo sigo. Dice Graciela, si podés repetir el nombre de la autora del libro de los Esenios. Sí, en realidad Elaine Pages, lo voy a escribir acá el nombre de esta mística. Sí, lo podés escribir vos misma en el chat de Zoom. Acá quiero, a ver, espera, ya lo escribo. Mauricio de Ecuador, hola Mauricio, nos comenta que le gustaría que haya otros eventos. Esperamos que sí, Mauricio. Ahí está, ya lo puse. Graciela, bueno, hace un comentario, ¿no?, de que tenía entendido que el 4.º evangelio escrito por Juan, hijo de Salomé, hermana de María, es el que se considera el único escrito por un discípulo directo. Mira, ¿quién dice eso, José? Lo dice Graciela. Graciela, hay discusiones sobre este tema, yo no estoy demasiado informada. Sé que Juan, su discípulo, dicen de la historia, que era el médico, ¿no? Era el que era más ilustrado, y no se sabe. Además, Graciela, hay evangelios apócrifos de Juan, y creo que hay diferentes Juanes, pero eso lo trata muy bien Ellen Pages en los evangelios gnósticos, trata aspectos de ese tema. Gracias, Magda. Desde Chile, Mercedes te manda un agradecimiento especial. A ver si podemos ir a Chile, ¿no? Yo ya estuve en Chile el año pasado. Sí, tenemos muchos amigos. Cuando se levante la cuarentena. Y cuando se levante la cuarentena volveremos. Elaine Page. Ese es el libro. Bueno, Estela comenta, ¿no?, que Juan cuidó a María hasta el final en Éfeso y que vio la casa de María y el lugar donde vivió Juan, o al menos eso dice. Hay muchas versiones de qué pasó con los discípulos, con María Magdalena, hay todo un tema, hay un evangelio de María Magdalena y hay unas historias increíbles de María Magdalena y de la vida de los discípulos, el que se fue a la India y todo esto, ¿no? Muchísimas historias. Pero Vitt lo que hace es desarrollar una doctrina personal, una teología de todo esto, ¿no? Que justamente, hablando con Gladys de su comentario, él lo que hace es integrar, porque él fue a buscar su parte intuitiva a la India. Y Gladys, si querés más información, Swami Abhishektananda, Henry Lesó,
benedictino francés que le antecedió a Griffith. Él se metió en Arunachala con Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna, no me acuerdo quién era, un místico hindú, y se quedó en la cueva. O sea, él fue a cristianizar la India y se quedó ahí. Y su conflicto eterno, el conflicto que no tuvo Griffith, él tenía muy claras las cosas, era que cómo iba a celebrar misa si estaba en una cueva de un achala siguiendo a un místico hindú, ¿no? Yo creo que la mente humana es tan dual, ¿no? Tenemos que profundizar en el silencio y en la meditación, sinceramente lo digo. Gracias, Magda. Vamos a hacer una última pregunta. Luego, por supuesto, pueden en el grupo Pali o en el mail de Magda, que se los dejó, canalizarles las preguntas. Una solita cosita quiero decir, hay una pregunta, ¿por qué la iglesia se resiste? Me gustaría que la persona que hizo esa pregunta se la conteste, ¿no? Hay veces que vamos con nuestra meditación cristiana, no hablando de esto ni tocando ningún tema, para armar grupos de meditación en parroquias, y algunos sacerdotes tienen miedo o desconocimiento. Hay todo un sistema que propone, ¿no es cierto?, que esto es así, hasta acá y nada más. Así que cada uno de nosotros es un vínculo para abrir estos canales. Bien, bueno, muchísimas gracias, Magda. Gracias a ustedes. Agradecimientos. Graciela comenta sobre María Magdalena y los cátaros. Hay agradecimientos desde Río Ceballos. Gracias, María Adriana, desde Río Ceballos, Córdoba. Desde, te decía, Ecuador, Chile. Por ahí había de Alicante también, estaba Luis. Bueno, gracias a todos, de verdad. Yo les propongo ahora entrar un poquito en el silencio. Hacemos habitualmente una práctica de 20 minutos, los que quieran quedarse. La voy a explicar brevemente por si alguno se está sumando por primera vez. Repetimos una frase corta, como Juan Casiano, uno de los padres del desierto, en una de sus conferencias recomienda, y lo toma de ahí el padre Lawrence Freeman, lo toma primero San Benito, luego el padre Lawrence Freeman, ¿no? Y esa frase corta, la repetición en silencio de esa frase corta, es lo que también en las tradiciones orientales se lo llama mantra, ¿no? Y la palabra que recomienda el padre John, ¿no? Cuya técnica, enseñanzas compartimos, es Maranatha, ¿no? Maranatha. 4 sílabas, Maranatha en arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, significa ven, Señor Jesús. Y la repetimos interiormente para que de algún modo el enfocarnos en la repetición del mantra compita con esos pensamientos, con ese árbol lleno de monos que es nuestra mente, y nos permite entrar en un silencio profundo, en una presencia, no tanto con la atención puesta en los pensamientos, sino más bien experimentando al que piensa, experimentando al que es, el yo soy. Y para entrar en silencio voy a poner un par de minutitos de música del monasterio de Thésée en Francia. Es una comunidad monástica que hace música muy bonita, contemplativa, que está en la localidad de Thésée. Y luego vamos a poner los golpes de cuenco, el temporizador 20 minutos, y vamos a hacer el silencio durante 20 minutos. Aprovechamos cuando está la música, cada uno a hacer el movimiento que crea más conveniente. Por ahí ya tienen alguna práctica de yoga, de elongación, de stretching. Lo importante es que la columna esté recta, erguida, para que ustedes saben, el templo, el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Así lo decía San Pablo y así lo dicen casi todas las tradiciones. Magda hacía referencia a cómo respetaba Bill Griffiths el yoga como la manera de preparar el cuerpo para la experiencia de la realidad última que llegamos en el silencio. Así que ahí vamos con la música.
Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven Señor Jesús.
Muchas gracias a todos, muchas gracias especiales a Magda por tu generoso compartir, por la lindísima charla, y también recordar que poco antes de enseñar el Padre Nuestro, ¿no? Jesús dice cómo tienen que rezar, no hay que decir muchas palabras, hacer muchos rituales externos, simplemente vayan a su cuarto interior y estén allí presentes, estén en medio. Eso significa meditar, viene de estar en medio. Porque tu Padre en lo secreto, en ese silencio, Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. O sea que no hay que tanto énfasis en pedir tanto, sino en estar en esa presencia. Es lo que también citaba Magda de Abba Isaac, que decía, ¿no? Entra a tu celda y la celda te va a enseñar todo. Así que está bueno, si no, no tendríamos mucho que hacer, Magda y yo, si no hay charlas y conferencias, pero más importante, ¿no? Es ir a clase, es practicar todas las mañanas y todas las tardes si pueden, porque es ahí donde se aprende la experiencia, es la celda interior, metafórica, la que enseña de verdad. Bueno, quiero agradecerles mucho nuevamente a todos y con esta paz del silencio y de la quietud, a celebrar el Día del Padre cada uno con los papás de sus vidas. ¿Podés desilenciar? Gracias, muchas gracias por todo. Bueno, ahí desilenciamos, así nos saludamos y nos despedimos entre todos. Muchos cariños. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Adiós. Buena Muchas semana. gracias, Magda. Buena semana. Hermoso todo. Gracias. Gracias a todos por todo. Feliz día. Gracias, Magda. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.